muchas veces cuando las culturas se suprimen, cuando hay culturas que quedan abnegadas por sobre otras, los pueblos suelen olvidar identidades y suelen quedar relegadas a los que son los pensamientos y las cosmovisiones de otra gente. Mark Derry, en un ensayo de 1994, Black to the Future, hizo un análisis acerca de la cantidad de escritores afroamericanos que había de ciencia ficción, de la cantidad reducida que había con respecto a lo que eran el resto de los géneros, siendo que, por ejemplo, la ciencia ficción tiene exponentes por todo el mundo, de todas las culturas en general, y habiendo tanta cantidad de población africana y afroamericana, viendo cómo no se concebía el hecho de la ciencia ficción, o como mismo la literatura no se desperdigaba, como toda una comunidad cuyo pasado fue deliberadamente destruido y cuyas energías fueron subsecuentemente consumidas en la búsqueda de trazos legibles de su historia. Imaginar futuros posibles, yendo más allá, no es el estado irreal del futuro ya tomado por los tecnócratas, por los futurólogos, por el streamline, por los diseñadores de la escena que varían entre ser hombres y ser blancos, Qué buen planeta. quienes elaboraban nuestras fantasías colectivas. ¿Cómo se concibe el futuro? ¿Cómo es que uno mira para adelante? Es muy fácil, pongan los supersónicos y van a ver que no aparece un solo negro. Y de hecho No, lógico. Y no, de hecho uno ve cualquier película de ciencia ficción, y no hay rastro de cultura afro. No, por supuesto que no. Black Mirror, el segundo capítulo, ciencia ficción, y el protagonista es negro. Aún así, sigue viviendo, vos lo ves. Claro, pero la visión como es un mundo mentalizado, digamos. Para. Es un mundo aséptico y Para. ¿Y Goldie Wilson en Volver al Futuro? Ahí está, Ramiro, se te cayó la pero columna, él no lo hermano. construye. Él vive ahí, se convierte en padre de esa estructura de poder. Aparte que ya... vivía en el barrio, nada más. Claro, Bueno, sí, no sí. importa, muchachos, no importa. Porque aparte igual Las revoluciones culturales muchas veces ayudaban a que los negros se asimilaran al mundo que ya existía, pero ¿qué pasa cuando vos podés imaginar un mundo de cero? Pero aparte vos pensás otra cosa. Volver al futuro es como una especie de ciencia ficción costumbrista. Es como un género en sí mismo. Es ciencia ficción, pero con las cosas del día a día. Es como si Casados con Hijos hiciera un viaje al futuro. Sí. Medio pelo le llamo. Igual otra Perdón. cuestión. ¿Vos decís medio pelo? ¿Qué? Pará. Igual, después vamos a hablar de eso de lo vamos a Volver hablar al afuera. Futuro. Igual Les vamos a dedicar un programa. Entero a Volver al Futuro. Casi lo hacemos, hace como Muy bien. 5 años. Igual hay un par de excepciones que tiran abajo esta teoría. Bueno, en realidad no, ninguna. Solamente No. quería decir que hay un Yo negro con en lo Volver Black al Mirror Futuro. me refiero a... En Star Wars, la trilogía original, hay dos negros. Boba Fett. Y Jar Jar Binks. No, Sí, Jar Jar Binks es un estereotipo negro. no, yo estoy hablando del negro de la primera trilogía de Star Wars. Del Pará. Que Samuel Jackson. También, a veces se siguen apareciendo negros. No, no es que Jar Jar Binks es como un personaje sumamente insoportable. Yo Sí. nunca vi Star Wars. Sí, pero el personaje de Jar Jar Binks se construye a través de un montón de estereotipos afroamericanos. O sea que me está diciendo que los afroamericanos Es como un chabón que son habla en slang. insoportables. No, es Hay una una versión determinada exagerada que- también, sí. ¿no? O Esto sea, es una ridiculización. exageración. El personaje es una exageración de Star Wars. Es una exageración de hasta dónde pudo llegar Star Wars que existiera ese personaje. Pero la base es esa, digamos. ¿Qué pasaría si pudiéramos deformar un poco la visión que tenemos del futuro, un poco más orgánico, un poco más fluorescente, un poco más de color, un poco más Akira. de vida? Más Akira, como si Akira se derritiera. Pero y estaba lleno de empezara- luces de neón y colores, por eso. Pensarlo a Akira como si se empezara a derretir y fuera un poco más funky. A ver, déjame, estoy en este momento estoy imaginándomelo. Me está llegando a la cabeza, pero no hay suficiente retorno en el estudio. Nunca hay suficiente retorno en el estudio. Por lo menos no para nosotros. Pasa lo siguiente. Bastantes intelectuales, y más o menos después de que se empezó a dar la cuestión de liberación negra, lo llamarían algunos racistas, pero la idea de los derechos civiles en Estados Unidos, como muchos de los artistas y muchos de los escritores empezaron a imaginar cosas que por ahí se iban un poco del hilo de lo que es la realidad, como se empiezan a crear mitologías, se empiezan a crear cosas bastante guasas. Uno de los ejemplos más claros, no sé bien qué estamos escuchando ahora, pero Bueno. parecería ser lo que yo estoy imaginando. Parliament Funkadelic. El gran Parliament Funkadelic, la fusión de dos bandas, una de las cuales escuchamos hace un rato, que era Parliament, que se fusionó
con Funkadelic y armaron, Parliament Funkadelic. Parliament Funkadelic era básicamente un colectivo de 25 personas que salían al escenario. Los fabulosos Cadillacs. No, usted no puede decir eso. Claro, no, pero bien hecho. ¿Qué pasa? Era como si fuera no una especie de murga. Era música bastante conceptual y música desde el punto de vista musical era una cosa muy elaborada, pero la cuestión era la visual y los espectáculos que se armaban en Parliament Funkadelic, como las personas salían completamente disfrazadas, bañadas en papel aluminio con plumas, como personaje completamente fantástico, una mitología que no existe, que después se fue armando mismo en los discos. Como los discos fueron usando diferentes cuestiones artísticas y diferentes visuales, imágenes sumamente perturbadoras, para tratar de imaginar lo que sería un futuro a través de lo que se conoce como la Mothership Connection. Ah. Sí. Como la vida extraterrestre en realidad es la que considera el hombre negro en la Tierra, y cómo eso va armando toda una realidad con una serie de personajes delirantes y todo guiado por el gran maestro George Clinton. Y eso lo hizo el Indio Solari con los redonditos de ricota en Argentina y nadie lo valoró nunca. Porque También, no era sí, negro. vos estás tomando a la gente de pelotudo. No. Te podría llegar a creer que la cofradía llegó a ser algo parecido. No, pero y los primeros años de Los Redondos también. los primeros años de Los Era Redondos una mezcla son de hijos Los la Redondos, cofradía, era sí. de mezcla de música con teatro. Pero claro, son una clase de valores que trata de traspasarse después al análisis de otros valores de la sociedad, de cómo se enmarca, por ejemplo, qué sé yo, la sexualidad con respecto a la sociedad, como se nos tiene acostumbrados a nosotros. Como realmente algo está totalmente reprimido, siempre guardado como algo privado, como algo que no se sale a la luz. Cómo lo trata de reflejar como algo que está presente en la personalidad de la gente de manera constante. Es una cosa que no se termina de ocultar jamás, sino que forma parte del espíritu de las personas y forma parte de un espíritu colectivo que dentro de la mayoría de las acepciones del futurismo no existe, por decirlo de alguna manera. Como tratan de concebir la sociedad de una manera diferente, de una manera como un espíritu mucho más cerrado, una hermandad un poquito, que digamos, es complicado explicarlo así de manera centrada. Y eso, Esto supuestamente se puede. No. Tendría que seguir. Hay montones de exponentes. eso fue el afrofuturismo para PlayStation 2. Claro. Hay montones. ¿Cómo se dice? Montones de exponentes. Montones de variantes, ramas. No, ramas en general no. El afrofuturismo se compone más como un aglomerado de cosas que ya existían antes que como un movimiento que se declara a sí mismo. Pero pongámosle las obras de Basquiat, del pintor, en este momento no me estoy acordando el nombre de Basquiat. No importa. ¿Era el que se murió que era adicto a la heroína? Que se murió de pendejo. Más o menos Tenía de pendejo. 24 Se murió a los años. 27, sí. Ahí está, tenía 27. El otro del club. Sí, pero este no hacía música. Otro metido al club. No importa. Hacía música, lo peor es que hacía música, escribía poesía, aparte de pintar. Pero como iba, por ejemplo, comenzando. Él sus primeros años lo hizo como grafitero. Niño superdotado, rebelde, clásico salido de una casa educada, pero que sabe que está en un contexto de mierda. Comienza como grafitero, con la creación de lo que después se adoptó como costumbre en Nueva York de ir creando personajes a través de los grafitis. El Samo, el Seimo, el famoso lo que sería la traducción del Seymour Sheet, la misma mierda de siempre, de cómo iba tirando mensajes lo que podrían ser contraculturales. ¿El o Seymour armando Sheet sería? El Seymour Sheet. Tratando de tirar mensajes contraculturales o tratando de crear una especie de impacto en la gente que lo leía, un poquito más profundo del análisis que se hacía de toda la gente que, como se dice, que salía a hacer grafiti a pintar los trenes porque eran los hijos de puta. Bueno, Ed Koch era un hijo de puta. Pero pongámosle, como eso, en el momento que tuvo la mínima oportunidad de pasar a una galería importante, tratar de mostrarse, se lo empezó a apreciar como si fuera algo, ¿viste?, revolucionario, como algo que no se viera en la calle constantemente, como si se apreciara como cultura. Bueno, igual eso pasa todo el tiempo con todas las manifestaciones. El capitalismo constantemente absorbe toda manifestación cultural que puede llegar a convertirla en negocio de alguna manera. Sí, la revolución artística históricamente siempre ha terminado en lo comercial y perdiéndose el ideal
social de revolución. El rock creo que es el mejor ejemplo. Claramente y le iba a picantear yo, pero que lo digas vos me parece perfecto. No, solamente pero está comprobando no lo niega nadie. Está comprobando que el rock está muerto. El rock quiso desviarse de su destino comercial que tenía en un principio. Sí, también hay que tener en cuenta. Claro, que el rock en realidad tiene un abuelo medio pelotudo, ¿no? Eso no te quepa la menor duda. El rock and roll tiene una cuestión muy era música bailable, era el club del clan es el rock and roll, señores. Sí, básicamente del rock and roll. El club del clan Elvis es el rock and roll. El club del clan es los Beatles también, en cierta manera. Bueno, los primeros Rolling. Te digo, el origen de los Beatles. Sí, los primeros 5 años de los Beatles nos remiten a la regla de 5 años, que dice que hay que darle tiempo de oportunidad a la gente para que se desarrolle más allá del arte por el arte y termine causando un impacto. La cuestión es que, bueno, no, en serio, siempre el tema este de graffiti es un ejemplo perfecto de cómo el sistema termina absorbiendo del arte. Para la historia del arte y ves que todos los... Pero de todas las manifestaciones, porque uno siempre... viste que uno le dice en arte y piensa en pintura por alguna razón, por lo menos a mí me pasa eso. El arte se marca por el contexto, el arte se marca por el marco, decía Zappa. Si vos enmarcás algo como arte, se convierte en arte. Es mágico, es maravilloso. Es como esas obras de arte contemporáneo en que la gente va a Hace poco había pasado que en una galería de arte se quedaron viendo o un carrito de limpieza, creyendo que era parte de la exposición. ¡Aguanté! Y bueno, anda al Museo de Arte Moderno, si te cabe alguna duda. Vas al MoMA, compras un par de lápices que dicen MoMA. Sí, y ya sos el parte del arte mato. El tema es que, para desgracia del Museo de Arte Contemporáneo, yo soy un modernista convencido. Sí. El mundo se terminó en 1989, señor. Dentro de los conceptos que se dice más moderno, el afrofuturismo, el Wu-Tang Clan dentro de lo que es el hip hop, y más que nada la movida del hip hop, uno de los padrinos del hip hop como África Bambaataa comenzó dentro de lo que es enmarcado este movimiento. El tipo va a África, momento después de debutar como músico, a hacer una expedición a conocer a lo que serían las raíces dentro de su cultura, y se encuentra con lo que es la nación Zulu. La nación Zulu, que algunos conocerán por la película que actúa pero lógico, cómo se los retrata como un pueblo violento, sumamente agresivo, poco permeable, y se sorprende por lo que es la amabilidad y el trato social que tienen estas personas, donde lo reciben, lo tratan muy bien, qué sé yo, y cómo toda la cultura occidental le hace un lavado de cabeza acerca de lo que es el salvajismo del pueblo negro y la hostilidad y todo ese. Con eso en concepto, se proyectaron a sí mismos. Se proyectaron a sí mismos en base al futuro de lo que sería la nación Zulu, y terminó convirtiendo a la nación Zulu en un conjunto artístico, en un concepto artístico, en un conjunto de todos los raperos que había dando vueltas en Nueva York, en la calle, y tratando de hacer un esfuerzo social por sacar a los pibes de la droga, del... Gracioli. Dame con deporte, con gestión. Sí, todo eso, boxeo. Todo eso, pero aportando dignidad. O sea, fomentar el arte. Sí, tratando de crear un poco de identidad y un poco de unión dentro de lo que sería el pueblo negro para... Bueno, todo eso lo hacía en base a una cultura donde ellos eran libres de proyectar lo que quisieran. En ese mismo concepto entra Wu-Tang Clan, por ejemplo. RCA, RZ, Feikila, Metoma, Redman y un par más. Ese es todo el rap hip hop de los 70. No, el Wu-Tang es nacido en los 90. Los 90. Pero claro, digamos, todos terminan siendo hijos de quienes nos precedieron. Digamos, hay un elemento dentro de la cultura, dentro de lo que se quiere concebir como comunidad, con el de abrazar a la gente, que parte de eso. El primer tema de rap importante, digamos, fue de Will Smith, así que... Pará. ¿Qué dijiste? No, ganó un premio. ¿Dijiste Will Smith? Sí, puede estar, bueno. ¿Nunca vieron el principio del rap? Yo tampoco. No, bueno, sí, Will Smith tuvo su inicio de rap. No, estoy jodiendo. Comercialmente, el primer tema importante del rap fue ese. Históricamente, para el arte, no. Sí, fue el primer tema que vendió en el 87. ¿Qué tema era? No me acuerdo. Soy Yacimel. Randy en sí saca a Maya Díaz en el año 84 y termina rompiendo absolutamente todo. Yo lo de comercial. Comercial. Lo termina representando a Díaz por ese tema. Puede ser. Bueno, pero él no yo usa la de Will Smith. No, al revés. A Díaz no lo usa él usa a Díaz. Por supuesto. Pero esta vez de verdad, no como hace Calle 13. Claro. Gracias. Yacimel, tema aparte,
Alto flow, Jazz. Alto flow, Yacimel, por supuesto. Después terminó tocando con Reynolds. ¿Te acuerdas de Reynolds? Una de las bandas favoritas de Jerry. No, como Lee. El de Sonic Youth. ¿Cómo se llama el guitarrista de Sonic Youth? Lee Ronaldo. Parto Moore. Lee Ronaldo, fanático de Reynolds. Lee Ronaldo, hijo de... No, ¿cómo mierda se llama? Lee Ronaldo. Bueno, el de Sonic Youth es fanático de Reynolds, que es donde terminó tocando Yacimel en un momento, no sé si... Reynolds llegó a eso, no sé, pero Yacimel tiene bastante trayectoria. No, te aseguro que no. Como todos los que no tienen éxito como músicos. Estaba metido el Dr. Sokolinsky en esa banda también, Estuve investigando Yacimel. Bueno, estos últimos días descubrimos que Ángel Mahler estaba metido en una banda de progresivo de los 80 en Argentina. ¿Quién? Ángel Mahler. ¿Quién es Ángel Mahler? Ángel Mahler es el que escribe toda la música para las revistas de Calle Corrientes. Ah, me estás jodiendo. El que escribía la música para las obras de Pepito Cirán era Ángel Mahler. Bueno, esa es la beta laboral del arte también, ¿no? Un obrero de la música. Claro. No somos unos completos inútiles. Al menos servimos de mal ejemplo.